Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 30 minutos, 6 con 30 minutos. Bienvenidos una vez más. Agradecemos como siempre a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. En este día jueves 15 de diciembre de 2022, corremos en curso contando los días, las horas, precisamente para la culminación de este año. Desde ya, bienvenidos. Hoy vamos a hacer un balance de trabajo legislativo. El día de ayer hubo una sesión plenaria, se dio una nueva prórroga para el régimen de excepción, la novena, y en ese contexto también se han generado algunos comentarios, algunas iniciativas, como por ejemplo el planteamiento que se está haciendo que el gobierno pide cárcel para aquellas personas que resulten víctimas, que paguen extorsiones. Se crea el delito de financiamiento ilegal de organizaciones criminales. Vamos a conocer un poquito de esto con nuestros invitados. Para eso le doy la más cordial bienvenida al jefe de fracción del Partido Nuevas Ideas, Cristian Guevara. Bienvenido, Cristian. Gracias por acompañarnos. Ernesto, gracias. Aquí siempre compartiendo con los salvadoreños. Muchísimas gracias. También le doy la más cordial bienvenida a Alexia Rivas, diputada del Partido Nuevas Ideas, presidenta de la Comisión de la Mujer, relatora de la Comisión de Reformas Electorales, Comisión Política, presidenta de la Comisión Especial ONGs, en fin, tantos cargos. Gracias, Alexia, por acompañarnos. Bienvenida. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Un abrazo también a cada uno de los salvadoreños que están en sintonía y qué gusto poder también estar aquí con mi colega y amigo Cristian Guevara. Buenos días a todos los salvadoreños. Como siempre, exhorto, les invito a que me acompañen, nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas. Recuerden, a través de nuestras plataformas digitales, ahí estamos abiertos a escuchar sus planteamientos. Asamblea aprueba, voy a comenzar con esto, se aprueba la novena ampliación del régimen de excepción, ¿sí? Así es, ayer aprobamos la novena ampliación del régimen de excepción a la luz de los resultados, Ernesto. Yo creo que es incuestionable, es decir, no es un tema de análisis, de percepción, sino que es incuestionable los resultados que ha tenido el régimen de excepción. Es decir, vamos a cerrar el año como el país más seguro de Centroamérica. Yo te lo voy a preguntar a ti como periodista, hoy más yo como, o incluso parte de este movimiento político, si a mí me hubieran dicho hace 3, 4 años, miren, vamos a ser un país más seguro, tal vez lo hubiera podido creer, pero vamos a ser el país más seguro de Centroamérica encima del referente que es Costa Rica, yo creo que nos hubiéramos carcajeado. Y todavía nos vamos a carcajear más cuando diríamos que vamos a ser el país, o de los países, por lo menos en el top 3 más seguros de toda América Latina, porque estamos compitiendo con Chile y con Uruguay. Entonces, cuando vos ves esos resultados, y Alexia no me dejará mentir, cuando salís a la calle y la gente lo que te dice es, sigan con el régimen, nos sentimos más tranquilos. Evidentemente yo creo que la medida ha sido positiva, y no solo en el tema de homicidios, sino en el tema de los grandes delitos, extorsiones, desapariciones, todos los delitos. Corrupción. Han ido a la baja. Bueno, pero el régimen de excepción no. Eso no entra, pero también lo hablaba con el fiscal general esta semana, y hablábamos precisamente de toda la amplia, digamos, o la extensión misma que representa, en este caso, el régimen de excepción, y también el trabajo del Ministerio Público. Es que el mensaje es, ya no hay impunidad. ¿Cuáles son los homicidios que hemos tenido que lamentar en diciembre, que han sido muy pocos? Bueno, llevamos 11 días sin homicidio. 0 homicidios en diciembre. Sí. Y los homicidios que hemos tenido que lamentar en diciembre, lastimosamente, han sido literalmente, Ernesto, pleito bolos. Bueno, el segundo fue un pleito por una botella de guaro. Pero el mensaje es que ya no hay impunidad, porque en la misma mañana se capturan. Porque han sido en la noche, han sido, te digo, temas de violencia social que también hay que abordarlas, pero ya no hay impunidad. Entonces, y lo ves desde que la gente también denuncia. ¿Te has fijado cómo ha proliferado, también por las redes sociales, pues, pero cómo ha proliferado, que ves que alguien se está golpeando en la calle? El tema de la intolerancia. Hubo un hombre en San Martín que maltrataba a una mujer, se graba y se captura en el momento. Entonces, a mí me ha pasado cuando llegamos a territorio que me dice, diputado, mira, y todavía está manchado de mara, llame. Y te lo dicen en la calle.
ya no se ocultan, no como antes que mire, fíjese que te hacías ahí a la par de un poste medio hablando de otras cosas, ahí te lo dicen claramente, mire, ahí está todavía, ahí han manchado, mira, llámenle al ministro que nos venga a limpiar. Entonces vos lo sentís. Sí, que hay un nivel de confianza mayor en la población. Bueno, y también hasta la encuesta de la oposición en LPG Datos te dice que las instituciones mejor evaluadas, coincidentemente, son las 3 instituciones que tienen que ver con el tema de seguridad. La policía, bueno, primero la Fuerza Armada, el Ministerio de Justicia y la policía. Entonces no es coincidencia, Ernesto. A ver, Alexia, también tus impresiones con esta novena prórroga, ¿no? Bueno, nosotros siempre estamos constantemente en el territorio y creo que no hay un salvadoreño en una comunidad, en un barrio, que nos haya dicho que se oponen al régimen de excepción. De hecho, quienes se oponen al régimen de excepción son quienes tienen también sus manos manchadas de sangre, son los mismos que permitían que en los polígonos de tiro los pandilleros aprendieran a apuntarle correctamente a los salvadoreños. Tristemente esa era la historia. Veníamos de programas y planes de seguridad que no únicamente eran relacionados con el tema de la tregua, sino que no tenían una visión clara. El presidente Nayib Bukele lo consolidó en un todo, y ese plan control territorial que hemos visto cada una de sus fases, las 5 fases, ha permitido que el Estado ahora pueda tener el control de los territorios y que ya no sean las pandillas quienes decidan quiénes entran y salen de cada uno de los lugares que lastimosamente por años estuvieron estigmatizados. Hablar de 259 ya días sin homicidios parecería fácil, pero esa era la constante que se tenía en el contrario respecto a cuáles eran las tasas incluso de homicidios que existían en nuestro país. Estamos hablando de cifras tristes de más de 40 homicidios diarios, estamos hablando de tasas de violación incluso que nos posicionaban como el país más inseguro de América Latina, como ya lo mencionaba Cristian, e incluso del mundo. Ya estamos saliendo de esa deshonrosa lista que no solamente nos traía tristeza, dolor, y que ocasionaba también que los salvadoreños en el exterior, por ejemplo, no quisieran regresar a nuestro país. El día de ayer teníamos la oportunidad de estar con Cristian y hablábamos con unos salvadoreños que se fueron hace 22 años a Islandia. Estábamos hablando con salvadoreños que vienen de Canadá, estábamos hablando con salvadoreños que se encuentran independientemente en cualquier región geográfica, pero ahora saben que invertir en El Salvador significa también confianza, significa seguridad y sobre todo que el presidente Nayib Bukele pone la vida de los salvadoreños ante cualquier otra cosa. A la hora de que nosotros vamos a territorio, incluso los salvadoreños nos manifiestan cómo las extorsiones han disminuido, y en los mercados esto se puede visualizar. Eran uno de los lugares donde la extorsión estaba a la orden del día y que ahora esas cifras han también disminuido, y nos hace saber de que no importa cuántos regímenes de excepción se tengan que aprobar en la Asamblea Legislativa, estamos listos para seguir apoyando al presidente. Bueno, hay un elemento importante, consecuente de lo que es el régimen de excepción, que acompaña, que respalda lo que es el plan control territorial, ¿no? En este caso y sus fases. Y es precisamente que después de las detenciones y casi el control territorial, ahora lo que venía quedando era el tema de la extorsión. Ayer, en el contexto de la aprobación de la novena prórroga, Cristian, se presentan unas reformas a la ley especial contra el delito de la extorsión, que es una ley que ya fue aprobada en el 2015, ¿verdad? Y de la cual se está de alguna manera pretendiendo penalizar el pago de renta a pandillas. Es decir, si yo soy, en este caso, rentado, me gustaría que nos aclararas esto. Mira, no es como lo manejaron los periodistas, bueno, periodistas entre comillas. Qué bueno, ¿verdad? Para aclarar eso en esta plataforma. La prensa gráfica o el Diario de Hoy, que fueron los que más vi que estaban... Primero, una persona jurídica no puede ir presa, evidentemente, ¿verdad? O sea, la persona jurídica es una empresa, no vas a meter presa a una empresa como tal. Lo que pasa, Ernesto, que hay que ver cuáles eran los 3 negocios rentables para la delincuencia. Para la delincuencia y sus aliados políticos. Primero, la corrupción. El negocio, las privatizaciones. Y el tercero, el crimen organizado. Esos eran los 3 grandes negocios. Y el crimen organizado no es el delito de bagatela, que yo te quito el celular. El crimen organizado son prácticamente empresas. Y de repente vemos estructuras como la AMS, en el que se crearon empresas paralelas. Te voy a dar ejemplos. Ellos son dueños o eran dueños de rutas completas de buses. O tenían negocios para traer vehículos. Entonces, parte de su modelo de lavado de dinero era decir, mire, me están extorsionando, yo estoy
entregando este dinero a las pandillas. Entonces, por eso es que veías carros que, vos sabés que precio de mercado eran 15,000 pesos y los veías rematándolos a 12,000, porque ellos lo que necesitaban era limpiar ese dinero y volverlo a ingresar a la pandilla. Sí. Entonces, y lo hacían bajo la forma de extorsión. Entonces, entonces le llamamos, de lavar dinero, ¿no? Entonces dijimos que era una extorsión voluntaria, porque ellos decían, pero no había una prueba física de que estaban siendo extorsionados. Simplemente entregaban el dinero. Entonces, digamos, nosotros lo que hemos ido cerrando y en general... El énfasis, perdona que te interrumpa, Cristian, no acostumbro a eso, pero igual, necesito aclarar bien eso. Entonces, el énfasis de esta iniciativa va a ese tipo de modalidad. No es la ridiculez que dijeron que los periodistas que lo interpretaron así, de que si yo, Cristian Guevara, primero, que ha bajado, como dice Alexia, a niveles mínimos, pero si a mí me llegaran a extorsionar y en vez de denunciarlo pago, no voy a revictimizar a la víctima, no es esa ridiculez. Te digo, es el ejemplo que te estoy dando de que es parte del modelo de crimen. De un entramado que esté debidamente certificado. Entonces, que es así. Y en el que ya la fiscalía, los sistemas de inteligencia han determinado que muchas empresas que solo eran paralelas a la organización criminal entregaban dinero diciendo de que estaban siendo extorsionados, pero no había ningún registro o no hay prueba física de que de verdad lo estaban haciendo. Eso es lo que, digamos, estamos buscando y, como te digo, estamos cortando toda forma de ingreso, porque también a las pandillas no solo hay que golpearlas con el desmantelamiento físico de su estructura, sino con la estructura económica. La economía delictiva, decía el ministro. No sé, es que mira, el crimen organizado es transnacional. Entonces, ellos son parte de un entramado más grande. Entonces, nosotros necesitamos golpearlo donde más les duele ese entramado, que es la parte económica. No es la ridiculez que ellos... Bueno, es que mira cuántas cosas no le han cambiado sentido. Vaya a ponerle, en el caso de cuando dijimos de que... Vaya, te voy a poner un ejemplo bien puntual de otra ley a la que le cambiaron totalmente el sentido. Cuando nosotros dijimos que no queríamos, que fue por lo que me quitaron la visa, por cierto, que dijimos que queríamos que las pandillas no se replicaran los mensajes de temor de las pandillas, te voy a poner un ejemplo. Ahorita lo puedo decir abiertamente, si hace unos meses la pandilla, cuando estábamos comenzando el régimen de excepción, hubiera dicho, vamos a hacer toque de queda, muchos salvadoreños hubieran tenido miedo. Si hace unos meses hubieran dicho vamos a matar a un salvadoreño por hora, te aseguro que todos nos metemos a la casa. Que era lo que queríamos evitar, que los medios reprodujeran esos mensajes, o medios de cualquier otra estructura, mientras teníamos control. Hoy que salgan las pandillas diciendo vamos a matar uno por hora, más fácil va a ser, quiero ver quién lo está diciendo, de qué cuenta. Vamos, nos faltan estos 3 por ir a traer. Más fácil va a ser. Ya la gente ya no les tiene miedo. Cambió el contexto. ¿Pero qué es lo que dijeron en eso? Que era una ley contra ustedes, contra los periodistas. ¿Y cuándo has visto un medio censurado? ¿Cuándo has visto un periodista capturado? ¿O asesinado? ¿O detenido? O sea, no pasó lo que ellos dijeron. Entonces, este es el mismo caso de una mala interpretación. Vamos a ver, Alexia, tu punto de vista con ese otro tema, con ese mismo tema, perdón. En consecuencia. Bueno, si cada uno de los delitos que están incluso tipificados en el Código Penal han disminuido, no significa que todos en su totalidad han desaparecido. Es decir, todavía existen algunos riesgos o todavía existen específicamente algunos detalles que persisten, y es precisamente la razón por la cual ahora ya tenemos la 9ª prórroga del régimen de excepción y posiblemente la vamos a seguir implementando, pese a que los salvadoreños nos dicen ¿por qué no lo aprueban de una vez por un año, por 6 meses? Vuelvo y lo repito, la Constitución únicamente permite que sean 30 días en los cuales ese régimen puede estar y que posteriormente pueda ser prolongado. Sin embargo, el delito de extorsión, si bien es cierto, ha disminuido, todavía existe un 20% que persiste dentro de los territorios y que ha sido identificado. Las pandillas todavía siguen teniendo de alguna manera un modus operandi en cada uno de estos delitos que se puedan tener, porque ellos incluso estaban dentro de figuras como el lavado de dinero. Si no, expliquemos por qué hay 1.4 millones de dólares incautados a las estructuras terroristas si los pandilleros no trabajan, por decir algo. ¿De dónde entonces han salido las 2.000 armas de fuego que la policía ha incautado? ¿De dónde han salido los 2.448 vehículos que ahora ya están también en posesión de cada uno
una de las fuerzas de seguridad. Precisamente este dinero salía producto de la extorsión. Y si no, veamos cómo en las mismas redes sociales hemos podido estar observando que los salvadoreños han denunciado, incluso la policía ha puesto las imágenes de personas que se iban a extorsionar con un listadito. Usted quizás veía que esa persona era inocente, pero a la hora de que les hacían una requisa, precisamente tenían un listado donde decía Juan Panadero $100, donde decía Niña Mari de las tortillas $50, donde decía José que trabajaba quizás específicamente lavando carros, tenía que pagar $20 en la extorsión, y se lo sumábamos, esto ya se hacía incluso de $3,000, $4,000, $5,000, y también la familia, que era en muchos casos la que iba a recoger la extorsión. Yo he conocido casos en los cuales al líder de la pandilla ha sido capturado producto de las denuncias y también de la manera en cómo fácilmente las fuerzas de seguridad están operando, pero luego es la mamá quien va a recoger la extorsión. Capturan a esta red, por así decirlo, y luego es la cuñada quien va a traer a los negocios la extorsión. Luego es el sobrino. Sí, estamos cadena, hablando de todas las personas que están dentro de ese núcleo familiar y que han vivido producto de la extorsión. Por eso uno se pregunta cómo es que estas personas no trabajan, pero tienen un buen vehículo. ¿Cómo era entonces que el homeboy de la colonia era el que tenía no únicamente la mejor ropa, sino que también podía mantener a toda su familia sin que nadie trabajara? Precisamente por eso es que se están dando los duros golpes al narcotráfico, al crimen organizado. Y también de esta manera desde la Asamblea Legislativa nosotros hemos apoyado cada una de estas iniciativas, y en específica va a pasar al estudio de la comisión. Ya lo decía Cristian, hemos estado acostumbrados a esta desinformación, incluso que el Faro ha tenido, porque ellos sí no le tienen miedo a los pandilleros, han convivido con ellos, han escrito libros, han comido con ellos, y ahí sí no tenían miedo. Pero ahora que estamos hablando que se va a castigar la extorsión, ahí sí les da miedo. Yo creo que los salvadoreños lo que tenemos que hacer es denunciar, utilizar los canales y saber que existe ahora una Policía Nacional Civil que atiende las llamadas, y precisamente lo más importante, un Estado que sí funcione. A ver, Cristian, la ANEP ya se pronunció al respecto. Este día se publica en un matutino y dice: es un ejercicio de violencia en el que quien paga la extorsión lo hace involuntariamente. Por tanto, no debe de sancionarse a la víctima, sino a quien cometa el delito. Claudia Ortiz también se suma en estas declaraciones. Dice: le están tirando la responsabilidad del Estado a la ciudadanía. Así sumaría también otras voces que están cuestionando esta iniciativa, ¿no? Mira, bueno, en el caso de Claudia Ortiz ha sido muy enfática en los últimos días en ir en todo, literalmente ir en contra de todo lo que ha venido a beneficiar al pueblo salvadoreño. Ha pedido que la Fuerza Armada regrese a los cuarteles. Yo le pregunto a doña Claudia ahí, ¿cuándo fue la última vez que fue a la Campanera? ¿Cuándo fue la última vez que fue a las Margaritas? Que por ejemplo yo estuve el sábado ahí. El fin de semana yo estuve en las Margaritas. ¿Cuándo fue la última vez que fue a la colonia 10 de octubre en San Marcos? ¿Cuándo fue la última vez que fue ella a la colonia 22 de abril? Te estoy diciendo que todas esas yo fui el fin de semana. ¿Cuándo fue la última vez que fue a Tikal? Es más, no sé, creo que ni sabe dónde queda. ¿Cuándo fue la última vez que fue a Popotlán, a Valle Verde? ¿Me entiendes? Cuando ella, desde un hotel, tomándose una tacita de café, pide que retiren a la Fuerza Armada, que se deshaga el régimen de excepción, que se eliminen las medidas que hemos tomado para evitar, digamos, tipo los jueces sin nombre, para evitar que los procesos vuelvan a ser ganados toda la vida por los pandilleros. Ella evidentemente está en contra de todo lo que piden los salvadoreños que siga. Porque no lo digo yo, todas las encuestas te dicen, es más, tiene una opinión más favorable el régimen de excepción que el mismo presidente. El régimen de excepción tiene una opinión favorable del 95%. Entonces, y no me extraña que la ANEP esté en el mismo sentido, porque ellos son patrocinadores de ella viene de ese mundo, ¿me entiendes? Y ahí sumarle Homies Right Watch, El Faro, Factum, toda esta red que vivió del negocio del crimen. Porque ellos vivían de eso, de dar soluciones, y aunque no se solucionaba nada, y lo que aumentaban era el baño de sangre. Entonces, como ya les expliqué, no es en el sentido que ellos quieren desfigurar la información, sino en el sentido de que quieren que se acabe el régimen de excepción porque está dando resultados
favorables para los salvadoreños. Fíjate que ayer, te voy a contar un caso que me parece bien importante. Ya lo mencionó Alex, ayer llegó una salvadoreña, Ernesto, imagínate, de Islandia. Vos te podés decir, yo emigré a cualquier país, pero vos no te imaginas que alguien se fue para Islandia. Es un lugar bastante, bueno, un lugar precioso, tuve la oportunidad de conocerlo. Se llama Isabel, la señora, 22 años que se fue. Isabel fue de las primeras víctimas de las maras. De las primeras víctimas históricas de las maras fue Isabel. En febrero de 1993, un año después de firmada la paz, unos mareros que habían deportado de Estados Unidos y que solo los vinieron a tirar al aeropuerto, oíste lo que le hicieron. Mutilaron y torturaron a sus papás. A su mamá le cercenaron los pechos y le sacaron los ojos y la violaron. Y el cadáver lo dejaron escondidos en una cochera y los hallaron 3 días después. Dantesco toda la descripción que has hecho, tremendo, ¿no? Pero imagínate, 1993, de las primeras víctimas de las maras. Después, como cometieron algunos errores ellos y los pudieron identificar, comenzaron a amenazar a la familia. Ella se tuvo que ir. Y ayer mismo conozco a un muchacho que se llama Misael, que en Santa Ana le matan al papá por negarse a pagar la extorsión. 10 años después. Entonces, debe continuar el régimen de excepción. Pero no es porque lo dice Cristian o porque Alexia, porque nos va a dar votos. Es porque Isabel no los pide, que está en Islandia. Bueno, de hecho también una encuesta de la prensa gráfica esta semana publicada habla que la población percibe que la seguridad ha mejorado. Bueno, no solo esta encuesta, muchas encuestas. Que la situación del país ha mejorado. Es decir, y yo te voy a ser honesto, y no es porque, pero seguramente ellos hicieron lo imposible por ir armando las preguntas de tal manera que cuando lleguen a eso ya hubiera una tendencia. Y aún así le sale una encuesta de este tipo. Y a mí lo que más me impactó, que no lo resaltaron digamos, ni en el texto ni en los titulares, es que el 70% de los salvadoreños cree que vamos por buen camino. Y eso incluye seguridad y incluye temas tan complejos como la economía. Y es un elemento bien importante que resalta, lo conversaba con varios funcionarios, entre ellos el fiscal general esta semana, donde hablábamos precisamente que con todas las herramientas legales, precisamente la Policía Nacional Civil, el Gabinete de Seguridad, incluyendo la Fiscalía, han hecho bien el trabajo que ha permitido lograr y tener estos resultados, ¿no? Bueno, con la asamblea anterior definitivamente que esto no se pudiera haber logrado. Eso es un esfuerzo articulado, no solo es un trabajo del presidente Nayib Bukele, no solo es un trabajo de la asamblea, no solo es un trabajo de la fiscalía, es un trabajo articulado y planificado. Yo todavía no entiendo cómo hay algunos que se puedan oponer cuando un plan está funcionando por encima de cualquier pronóstico, porque estábamos también acostumbrados a tener medios de comunicación que trazaban líneas comunicacionales que normalizaban la violencia. De hecho, por décadas nos hicieron pensar que convivir con pandilleros era el único camino que los salvadoreños tenían y que era la única opción. Todo esto fue gracias a que esos medios en algún momento habían estado financiando por los gobiernos para que en ese momento hablaran en bien de ellos y que ahora están siendo financiados para que critiquen cada una de las medidas que en El Salvador ocurre. Y precisamente cuando yo escucho, por ejemplo, a algunas diputadas de la oposición que dicen, miren, ya no queremos ver a la Fuerza Armada en las calles, eso no es lo que ocurre en el cerco de Soyapango, por ejemplo. Yo he visto cómo las familias de las comunidades como las Margaritas están cocinándoles sopas a los mismos soldados, se los dan, comparten con ellos. He visto cómo personas y habitantes específicos en las noches salen a regalarles café a los soldados, les agradecen por estar ahí, o si no, veamos cómo el fin de semana incluso unos niños iban montando a caballo con algunos miembros de la Policía Nacional Civil, cuando en el pasado lo que ocurría era que estos niños eran no solamente explotados, sino también secuestrados por las estructuras pandilleriles. Muchos crecieron con amigos que se convirtieron en pandilleros y que luego no tuvieron otra opción más que convertirse también a ser parte de estas mismas estructuras. Eso ya no es lo que queremos. El presidente Nayib Bukele está sembrando un estado de bienestar que ahora empieza a dar sus primeros frutos. Y si no, díganme cómo es posible que ahora
El Salvador del Mundo, por ejemplo, a las 11:30 de la noche está tan lleno de salvadoreños, todas las plazas públicas, y no veamos cómo el fin de semana el centro histórico estuvo repleto de salvadoreños que ahora sienten la seguridad de poder caminar y de transitar por sus calles sin el miedo a que a la hora de llegar a la colonia tenga que apagar las luces del carro, porque es así la única forma de poderle decir a los pandilleros: aquí vivo yo, no me hagas nada, o bajar o subir el volumen del carro. Eso es lo que ya no queremos que los salvadoreños tengan que volver a vivir, porque creo que ya sufrimos demasiado como para poder repetir esas historias tristes. Creo que lo que queremos para nuestros niños, y que ahora hemos apoyado en un todo desde la Asamblea Legislativa, es que puedan vivir en un ambiente de paz. Yo estuve la semana pasada en Ilopango y me pareció bastante curioso ver una figura. Habían unos niños jugando chibolas en la calle, y uno de ellos estaba con su tablet, estaba jugando. Yo me le acerqué y le dije: esa tablet es la que te mandó el presidente. El niño me dice: sí, esa es la tablet que me dieron en la escuela. Pero paralelamente sus papás me responden: desde que mis hijos crecieron y nacieron no podían salir a jugar a las calles, porque este lugar estaba lleno de pandilleros. Las calles, y específicamente la cancha, eran utilizadas en la noche para que los pandilleros se reunieran, y los niños no podían ni siquiera salir a jugar chibola. Esas eran las historias que antes quizás muchos crecimos y decíamos: qué bonito se siente salir a la calle, jugar pelota, conocer a nuestros vecinos. Pero la realidad que tenía esta nueva generación, que en El Salvador ahora también queremos rescatar, era que ni siquiera conocían a sus vecinos, que ni siquiera podían salir. Yo conocí específicamente en Montserrat la historia de una mujer que me decía: Alexia, yo en las noches tengo que sacar a mi hijo y que se vaya a dormir a mi cuarto. Dormimos en el suelo en una colchoneta porque los pandilleros se agarraban a balazos, porque eran los contrarios, y me daba miedo llegar al cuarto de mi hijo y ver que alguna bala lo pudiera haber alcanzado. Muchos murieron en esos encuentros que se daban, muchos murieron porque se cruzaron la calle que no era, muchos murieron porque se durmieron en el bus y amanecieron en la ruta contraria, y eso es lo que ya no vamos a tolerar, y es el mensaje categórico que le enviamos a los pandilleros que todavía quedan en la calle y que se están escondiendo como ratas en los tragantes, y decirles que este estado es un estado que no va a tolerar la impunidad que por años también los salvadoreños sufrieron. A ver, Cristian, desde luego hay voces disonantes o voces que van contrario a lo planteado por ustedes desde el punto de vista de los resultados que están, y dicen: bueno, si en el país, escuchaba algunas voces de la oposición, si ya no hay inseguridad, si ya se controla la delincuencia, ¿por qué seguir entonces con la aprobación de un régimen de excepción? Porque el reto no es bajarlo, Ernesto, el reto es mantenerlo. Y lo voy a poner, te voy a poner ese gran análisis que tiene la oposición, te lo voy a poner en un análisis simple que lo va a entender cualquier salvadoreño. Imagínate que vos tenés una plaga de 100 ratas en tu casa, que te están destruyendo todo, te muerden los papeles, te muerden la comida, todo lo arruinan. Y comenzás a exterminar esas ratas. Y de repente llegás que de las 100 ratas exterminaste a 90. Y va a ser alguien tan tonto de decir: bueno, ya tuvimos éxito, ya lo bajamos, ¿verdad? Dejemos las 10 ratas ahí. ¿Qué es lo que va a pasar, Ernesto? Que la plaga en una semana va a regresar. Y muy probablemente ya vas a ver cómo fue que los exterminaron, porque las ratas son inteligentes. Entonces, así es ese nivel de análisis que tienen ellos. Simple y muy categórico. Sí, entonces, todas las plagas, si dejas, regresan. Incluso hasta una célula de cáncer. Una célula de cáncer que dejes, te crea todo el comienza problema. La metástasis. Entonces, ¿para qué vamos a dejar 10 ratas? Cuando uno extermina una plaga, o la extermina del todo o regresa. Y nuestra meta es exterminarla del todo. Bueno, ahí voy a hacer una pausa. Me queda claro entonces que sobre este tema de lo que significa el tema de el pago de las extorsiones, ¿no? Aclarado el punto, no va en contrasentido de lo que se está diciendo, ¿no? No vamos a revictimizar a de verdad, a una víctima, pero vamos a ir de frente con cualquiera que colabore con esa estructura criminal. Porque la penalización en algún momento podría... ¿Cómo van a tener que ser muy cuidadosos de categorizar eso, ¿no? Mira, entra estudio de comisión, se va a ver todo. Bueno, hay un sistema judicial que está detrás, que debe de ver todos los detalles, pero no va a ser un proceso así como lo ha desvirtuado la oposición. Ok, voy a hacer una pausa. Hay otro tema importante, vigente. He escuchado de tu propia voz decir que para este año se espera ya dejar aprobado lo que es
la reforma a la ley de pensiones. Me aclaras si hay otros puntos que, sin duda alguna, a manera de evaluación del trabajo legislativo vamos a tener en los siguientes minutos. Voy a una pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, vamos a continuar conversando con nuestros invitados esta mañana, Cristian Guevara y Alexia Rivas. Catherine me han puesto acá, es el primer nombre, ¿verdad? Pero no se conoce mucho como Catherine, sino que Alexia. Alexia Rivas, ambos diputados de Nuevas Ideas, y estamos hablando acerca de una evaluación del trabajo legislativo, concretamente con énfasis en el tema de la aprobación que se hizo novena el día de ayer sobre el régimen de excepción. Un tema, decía, que también está muy en la expectativa de la población, es el relacionado con la reforma al sistema de pensiones, donde hay muchas, muchas preguntas alrededor de todo esto. Y la principal es si es que verdaderamente se va a lograr tener el verdadero cambio que se necesita en el tema de pensiones. Alexia, comienzo contigo. Bueno, nosotros no tenemos ningún compromiso con un grupo selecto, más allá con esos casi 7 millones de salvadoreños que han depositado su confianza en el presidente Nayib Bukele, porque fue una promesa del presidente Nayib Bukele y que ha estado siendo estudiada con bastante gradualidad y específicamente con toda la integralidad que el tema amerita. Los salvadoreños han estado esperando este momento, no solamente los que están próximos a jubilarse, sino que creo que es una preocupación de cualquier salvadoreño, independientemente de la edad que tengamos, de saber cómo va a ocurrir con el sistema de pensiones, qué va a pasar en el momento en que ya cumpla la edad. Y además de ser una deuda histórica, creo que es una preocupación natural de cualquier persona que ha dado su fuerza de trabajo, que ha estado dándole tanto también al país y que a la hora de jubilarse habían estado también teniendo pensiones de menos de $200. Y si no, veamos a cada uno de nuestros abuelitos que con $150, $200, muchos fallecieron esperando una pensión justa y que eran también en muchos casos, en el mejor de los casos, sus familiares quienes tenían que asumir también la responsabilidad social, porque el gobierno en su momento privatizó el tema e hizo también que los salvadoreños quedaran al descubierto. Yo me quedo precisamente con la buenísima noticia de que la pensión mínima va a ser de $400, de que por primera vez se ha escuchado a cada uno de los sectores sociales de nuestro país. Los sindicatos han estado dentro de la Asamblea Legislativa, han estado cada uno de los gremios, y precisamente el hecho de también decir que no se va a aumentar la edad de jubilación, sino que se va a mantener tal cual, generando una igualdad en las mujeres también, que a mí ese tema bastante me interesa, a pesar de que las mujeres son quienes tienen en su momento los salarios más bajos, que existe una brecha salarial que también es una realidad, y que con esto la pensión se va a estabilizar, que se va a tener un 30% de aumento, y lo más importante de todo, que era la preocupación, que aquellos que sacaron el 25% de anticipo no van a tener que devolverlo y que van a tener también un aumento sustancial de un 5% aproximadamente. Era una de las cuestiones que se tenía sobre la mesa y que ahora creo que vamos a poder responder antes de lo que finalice este año, si Dios lo permite. Así esperamos en la Asamblea Legislativa para poderle dar tranquilidad, y creo que va a ser el mejor regalo de Navidad que los salvadoreños van a poder recibir. A ver, Cristian, hay voces que expresan su preocupación que alrededor de este nuevo intento por reformar o por lograr cambiar ese esquema que algunos consideran que ha sido muy dañino para tener las pensiones que se tienen hoy en día, no se logre. ¿Qué les puedes decir tú esta mañana? Mira, Ernesto, yo no sé si responderle a estas voces disonantes. Yo lo que sí le puedo responder es a los salvadoreños, ¿verdad? Cuando yo comencé a hacer campaña, fui mucho a la Sacamil, iba bien seguido a la Sacamil. La Sacamil íbamos con Alexia. ¿Sí? Bien seguido ahí pasábamos en Mexicano, y ahí lo que abundaba era un montón de señores que se habían jubilado. En esos edificios hay un montón de pensionados, ¿verdad? Yo les decía que ellos, en vez de estar en sus años dorados, estaban en sus años socados, porque no les alcanzaba la pensión. En ese momento todavía estaba en 207, si no me equivoco.
el presidente la subió a 300 y ahora va a quedar en 400. Es decir, del escenario de 207 a $400 es un aumento, bueno, casi se duplica, ¿verdad? Es un aumento sustancial. Pero ves casos todavía peores, fíjate, que digamos hasta ahora que estamos estudiando esto, que estamos más metidos de lleno. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate vos tenés 10 años trabajando en una empresa de repartir, sos mensajero de un banco. Te atropella un bus, tenés un accidente y solo cotizaste 10 años. Tu pensión se basa en esos 10, tu pensión de invalidez, que es diferente a tu pensión de jubilación. Tu pensión de invalidez se basa en los 10 años que cotizaste. Hay gente con invalidez permanente que recibía $50 y no iba a ser permanente, era hasta que se le acabara el monto que había cotizado. Son de estas cosas que decir no puede seguir pasando. Tenemos, se le va a bajar el monto que ganaban las AFPs, se van a cortar mecanismos. Por ejemplo, los gobiernos anteriores tomaron mucho dinero de ahí y eso ponía en riesgo, imagínate un gobierno cayera en impago, ponía en riesgo la seguridad social de todos esos pensionados. Entonces, cuando te vienen a decir esas mismas voces disonantes, que son las que la aprobaron y que metieron las patas, yo no le doy credibilidad. ¿Me entiendes? ¿Quiénes son esas voces? Ahí está Manuel Enrique Hines, de Fusades, criticando, y eres uno de los padres de la privatización del sistema de pensiones. Ahí está Claudio de la Rosa, que hasta la legislatura pasada fue asesor de Arena. ¿Y quién era el otro que se me quedó ahí? Era de la USAID. Pero eran los tres padres de la privatización. Y esas mismas voces son las que asesoran. Ay, Rafael Lemos, ya me acordé. Rafael, también de Arena. Eterno candidato, nunca quedó. Yo creo que ni presidente de la Junta Directiva de la Colonia lo hubieran querido. Entonces, ve a estas tres voces que son los que asesoran para que sigan hablando, que son los mismos que asesoraron hace 20 años para que tuviéramos ese sistema de pensión tan leonino y tan injusto contra los intereses de los trabajadores. Ahora, obviamente hay muchos puntos elementales en la discusión. Otro factor que expresan, y un poco en desequilibrio con lo que se tiene hoy en día, que la pensión mínima anda alrededor de 300 y va a subir a 400, es las famosas VIP, aquellas que andan arriba de los 4.000, 5.000 y todo. ¿Estas se van a mantener según van en el pliego o entran a la discusión y van a salir de diferente forma? Porque cuando entra una iniciativa o se presenta en la Asamblea es un anteproyecto. Y para eso está la comisión especial. Así es. Y por cierto, saludar a pregunta para ambos. Por cierto, saludar a mis compañeros que están ahí haciendo un gran trabajo. Sí. Estuve con Suecia esta semana, por cierto, también. Mira, el tema de las pensiones VIP está en estudio, pero yo creo que hay que entender dos cosas. Si tú sos un empresario que ha cotizado 20.000, o sea, aquí hay sueldos, aquí hay sueldos de empresarios o banqueros que pueden llegar a 20.000, 25.000, ¿verdad? Eso no le veo yo, digamos, que haya algún señal de alerta. Sí. Pero en el caso de funcionarios que están recibiendo pensiones VIP y que fueron funcionarios toda su vida y que lo cotizado más lo que reciben no cuadra, ahí hay dos explicaciones. O tenían una empresa que muchos no la tenían, o se me saltan todas las alertas rojas, que es una labor que deben hacer otras instituciones del Estado. La pensión, como su nombre lo indica, la pensión es para que tengas tus gastos mínimos de vida contemplados. Entonces yo creo que se debe de hacer y se va a hacer una reasignación o un tope de esos montos VIP bajo ese concepto de que la pensión es para mantener tus gastos mínimos de vida. Y en el caso, como te repito, que yo creo que esto puede dar a mucho más en el futuro cuando veamos funcionarios o analistas prepago que reciben una pensión no acorde a lo cotizado. Ahí esos casos son los que para mí van a saltar las alertas rojas, que te digo, ya es labor no es labor de la Asamblea, sino es labor de otras instituciones determinar si hay indicios de delito o no. A ver, Alexia, ¿han escuchado ya algunos sectores? Entiendo que estuvo presente algunos sectores sindicales, y una de las principales, digamos, propuestas que abanderan es la incursión en el mercado de un sistema, digamos, estatal o mixto que les permita ver opciones en el mercado, que no las hay en ese aspecto. ¿Qué piensas alrededor?
Bueno, yo no descarto que en algún momento El Salvador pueda pasar a tener un sistema estatal como se tenía en el pasado. Sin embargo, es importante decir que estamos hablando de cuestiones ya más financieras y que no solamente deben de obedecer a criterios políticos, pese a que eso debería, o quisiéramos todos los salvadoreños, creo yo, que el Estado pueda asumirlo. Sin embargo, esto era uno también de cada una de las voces que mentían y decían que el gobierno iba a agarrar el dinero de los cotizantes, que el gobierno de El Salvador iba a ser quien se iba a robar incluso, y que iba a ser el robo del siglo, porque eso eran algunas de las voces que habían estado mencionando antes de que llegara a la Asamblea Legislativa este mismo anteproyecto, como usted bien ya lo mencionaba. Sin embargo, también en estos momentos eso sería insostenible. Sabemos de que en el pasado el dinero de los cotizantes fue utilizado como un banco para incluso cumplir algunos también pagos que el gobierno, el Estado de El Salvador tenía. Caímos en impago, de hecho, en el 2017, y el dinero de las pensiones se utilizó. De esos 12.000 millones de dólares, únicamente quedan alrededor de 2.000 millones de dólares, y también se ha demostrado que en diversos países el sistema mixto puede funcionar, o se han visto casos en los cuales también este ha sido bastante funcional. Estamos hablando de que el Estado ahora va a estar regulando, es decir, no se va a dejar en el libre mercado de que las AFP puedan hacer lo que ellos quieran, y producto de esto es de que ahora también a ellos se les va a reducir la comisión de alrededor del 2% que tenían, van a pasar a tener únicamente un 1%, y lo que antes, el otro 1% que se tenía, va a pasar también a esta garantía solidaria que va a permitir que los salvadoreños puedan tener una pensión en todo lo que llega de su vida, y que no solo sea mientras les alcance. Creo de que hay varias cuestiones que se van a poder incluso mejorar en el camino. Lo que sí podemos garantizar es que los salvadoreños ahora van a tener no únicamente una mejora, sino que las próximas generaciones van a tener la estabilidad y la garantía de saber que el Estado va a proteger sus ahorros, porque al final es dinero de los salvadoreños, es el ahorro de los salvadoreños, y lo único que el Estado debe hacer también es garantizar que esta administración se relacione de la manera más efectiva, de la manera más eficiente, y lo más importante, que el dinero de los salvadoreños, que es sagrado, no se toque para temas de corrupción, porque este dinero que se utilizó en el pasado sirvió también para que muchos expolíticos no solamente vieran acrecentadas sus cuentas, sino que ahora puedan tener dentro de ese listado de pensiones VIP, obviamente pensiones bastante onerosas, pese a que no fue lo que cotizaron, y eso es desigualdad, y es una de las cuestiones que también nosotros pretendemos regular y precisamente también poder mejorar. A ver, Cristian, como jefe de fracción de la bancada mayoritaria en la Asamblea Legislativa, parte oficial también, en el análisis ya un poquito específico, técnico, si le queremos ver, de este tema de las pensiones, y creo que Alexia bien mencionaba, no hay que ver esto desde el punto de vista político, y voy a ser bastante responsable en eso, de no estar pretendiendo asumir defensa por alguien o actores que están ahí, pero es necesario que exista el aporte de actuarios en este tema, ¿no? Es decir, técnicos especialistas en el área. Bueno, mira, solo el proceso de pensiones viene de un estudio largo que comenzó en el Ejecutivo. Sí, sí. O sea, no llegamos el 1 de mayo. No es una reforma que llegó de por sí. Bueno, el presidente la anunció hace un tiempo que venía. Tocó el tema en varias ocasiones, es decir, que lo mantuvo en agenda, y cuando a nosotros nos llegó, ya desde el Ejecutivo había habido un amplio análisis. La comisión ha trabajado jornadas extensas. Lleva un análisis actuarial, me quieres decir ya, esa propuesta. Así es, o sea, o sea, fue consultada con varios sectores, no fue una propuesta como se hizo en el pasado, que se le consultaron y se le pagaron y se les becó a 3 personas para hacer esto en beneficio de unos pocos, sino que ya venía ampliamente consultado desde el Ejecutivo. Y ahora, digamos, estamos haciendo esas mismas consultas ahora en el Legislativo. Bueno, la Comisión de Pensiones ha recibido, ya lo mencionó Alexia, a sindicatos, a actores involucrados, técnicos, y falta más trabajo hasta para tener un dictamen lo mejor posible. Sí, te decía esto porque al final creo que, como bien dicen, uno de los principales problemas que ha tenido la discusión es cuando la elevas a un plano político. Pero cuando tú elevas a una discusión profunda, técnica,
porque estás jugando con números. Así. Bueno, si te fijas, la comisión no ha caído, que digamos es la representación de nuestra bancada que está ahí, no ha caído en esos discursos políticos. Si no las ha querido, y hemos visto, por ejemplo, a representante del FMLN tratar de llevarla a planos políticos, incluso cuando ellos hablan de sindicatos, son sindicatos que ya no tienen, tal vez tienen nombre, que tendrán 30 años de estar de ser sindicatos, pero que ya no tienen representatividad, es decir, que dentro de las instituciones ya son el sindicato menor por mucho, porque han perdido legitimidad, pero ellos quieren llevar a esos sindicatos a esa mesa, que son actores, incluso hasta miembros de su partido político. Nosotros, digamos, no hemos caído en ese juego y lo hemos tratado de mantener en el plano técnico. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, a manera de conclusión de los puntos claves del trabajo legislativo al año que está por culminar. Bueno, el presupuesto también es otra de las tareas pendientes todavía. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Pausa, 7:18 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a ver una parte concluyente, porque en la segunda parte nos va a acompañar la doctora Mónica Ayala, directora general del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Tenemos muy buenas noticias y también vamos a aprovechar su presencia para despejar todas aquellas dudas que usted tenga. A ver, en una evaluación de trabajo ya por el año a culminar, otro aspecto importante, entre ellos está el presupuesto general de la Nación, ¿cierto? Bueno, ahí sí te puedo responder yo, porque yo estoy a cargo de eso, ¿verdad? Yo soy presidente de la Comisión de Hacienda. Vamos muy bien, mañana vamos a recibir a más instituciones, si no me equivoco, perdón, ahorita salir, voy para allá, a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía, a la PDDH, la PGR. Vamos a ir a recibir a estas instituciones, escuchar cuáles son las necesidades que tienen y los planteamientos que tienen con el presupuesto. Pero digamos, aparte de eso, Ernesto, va a ser un presupuesto con mucho énfasis en lo social. Vienen muchísimos recursos, los recursos más grandes van destinados para educación. Lo hablábamos el lunes con el presidente, tuvimos una cena con el presidente y le vamos a apostar a la reconstrucción de las escuelas, por darte un ejemplo. O sea, tenemos 5.300, creemos, porque todavía estamos haciendo el censo de que hay 5.300 escuelas. Imagínate que el FMLN nos dio el sistema de educación y ni siquiera habían determinado cuántas escuelas tenían. Y hay escuelas que están en terrenos privados, que están en terrenos de la municipalidad, en terrenos de cualquier persona, menos del Estado. Viene el segundo componente, seguridad. Yo bien me acuerdo cuando... O sea, el énfasis va a estas tres áreas. Sí, salud, educación y seguridad. Son enfocados, se llevan buena parte del presupuesto, ¿verdad? Mira, yo creo que no podemos ser realistas y decir, es que este es el país que hemos soñado. Hemos comenzado a caminar hacia ese país, pero a este país le falta muchísimo, Ernesto. Nos faltan muchas calles. O sea, vos vas a las comunidades. Yo acabo de ir al Cantón Bonete en Nejapa. O sea, las calles están... pero que nunca se hicieron. Hay unidades de salud que hay que reparar, hospitales que hay que mejorar. Yo acabo de decir 5.300 escuelas gallineros o parecen Suecia. Un día a mí me impactó cuando dijo que los niños recibían clase en la misma infraestructura que un reo paga la pena, porque las escuelas parecen cárceles. Entonces nosotros no podemos decir, ya está todo terminado, al contrario, está todo por hacer. Pero hay que comenzar. Entonces va a ser un presupuesto muy enfocado en lo social y digamos, para la tranquilidad de todos los ministros, gabinetes y salvadoreños. Va a haber presupuesto para este año. Va a haber presupuesto en tiempo y forma para este año. Ya para concluir, a manera de conclusión de todo el trabajo legislativo y la expectativa de cara al otro año, Alexia. Bueno, estamos mejor que antes, eso es una realidad, todavía seguimos construyendo el camino, ya no se le van a dar dinero a las ONG fachadas, ahora el tema es que el dinero llegue a los salvadoreños, hasta el último rincón de nuestro país, y lo más importante es seguir dignificando la Asamblea Legislativa. A los salvadoreños, gracias por la confianza, por creer también en nosotros. Lo más importante, no recibir también esos maletines negros, darle gobernabilidad al presidente Nayib Bukele, porque definitivamente esa es la ruta. Un abrazo para cada uno de ustedes y muchísimas gracias, Ernesto, por la oportunidad. Este año creo que lo resumo en libertad para cada uno de los salvadoreños, así que los mejores de los deseos y que disfruten de esas fiestas que definitivamente van a ser las más seguras en la historia de nuestro país. Les agradezco a ambos. Más adelante también vamos a seguir examinando el trabajo que se está haciendo en la Asamblea Legislativa de cara a estos temas y otros que están ahí en discusión.
Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, la directora de Seguro Social estará con nosotros también informándonos sobre un balance de trabajo de la institución. Vamos a la pausa, gracias y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bien, en esta segunda parte del programa quiero darle la más cordial bienvenida a la doctora Mónica Ayala Guerrero, directora general del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días Ernesto, de verdad un placer estar nuevamente acá para poder hablar con la población todo lo que estamos realizando en esta institución que tanto amamos, que estamos creando y vamos por el buen camino, no estamos donde queremos, pero vamos muy bien porque la población se merece heredar un mejor seguro social. Y esa es la lucha constante y no cesaremos de trabajar hasta que esto pues se pueda ver. Son muchos años en los que la institución se encontró en abandono, entonces llegar y ver que todo estaba pendiente, abastecimiento, logística, infraestructura, el recurso humano descuidado, en fin, muchas cosas ha sido difícil, pero pues ahí vamos trabajando y yo creo que la población lo está viendo y mejorando esta institución que como digo, es lo que tenemos que heredar a todas nuestras generaciones, un mejor seguro social, un seguro social humano, cálido, digno, en el que todo lo que se normalizó por mucho tiempo, porque se normalizó que las citas largas, el que no había o el que era normal hacer grandes colas, todo eso estamos luchando por cambiar esa cultura interna y también por quitar eso que era normal y porque la gente se merece lo mejor, se merece un trato humano, un trato digno. Usted me describe muy bien, digamos, todas esas responsabilidades que tiene la institución. Y la pregunta que se me viene es precisamente hablar de cómo se ha logrado superar todas esas, digamos, líneas que en su momento eran muy críticas para una institución tan grande como es el caso del Seguro Social. Comencemos con el tema de citas, comencemos con el tema de la automatización de los procesos para poder, por ejemplo, realizar cirugías, en fin, tantas cosas importantes. El tema de los medicamentos, como usted bien también lo hablaba, el tema de abastecimiento, ¿no? De hecho, acabas de mencionar una palabra muy importante, la automatización. El introducir tecnología en la institución ha sido muy importante. Nosotros heredamos software y hardware del siglo pasado, literal. O sea, la institución yo creo que tenía más de 30 años sin un avance real en tecnología. Entonces, el enlazar toda la parte de abastecimiento, con toda la parte de la agenda de citas, con todo el sistema de la consulta, ha sido sumamente difícil porque nos encontrábamos con un equipo sumamente obsoleto. La mayoría de procesos se triplicaban, no solo a nivel administrativo, porque yo me he encontrado a nivel administrativo que la burocracia ha sido pues la manera en que se ha movido la institución, y yo siempre he pensado... La reina dominante. Y la burocracia es la hermana gemela de la corrupción, yo siempre he pensado eso. Entonces, ¿por qué un proceso tan burocrático? Pero es que se triplicaban los procesos, o sea, para que alguien hiciera algo tenía que pasar como por 10 escritorios. Entonces, estar luchando con esa cultura interna de, no, ahora las cosas se tienen que simplificar, las cosas las tenemos que hacer diferentes, es difícil cuando tienes una ley de 72 años de vigencia en el Seguro Social y cuando hay muchos reglamentos y cosas arraigadas. ¿Y eso se ha cambiado, doctora, para poder...? La ley no se ha cambiado, sigue siendo la misma, pero sin embargo nosotros estamos cambiando los procesos y mejorando con lo que podemos y hasta donde se nos permite. Un ejemplo claro es cómo pudimos... ya tenemos 2 centros de atención en los cuales hemos introducido los kioscos de automatización y confirmación de cita, en consultorio de especialidades y en el Policlínico Sacamil, y en enero, los primeros días, la primera semana de enero, lo inauguramos en el Hospital de Oncología, para que sepan que seguimos trabajando porque esto se siga extendiendo. En el consultorio de especialidades hemos visto cómo hemos logrado recortar alrededor de 4 horas en los procesos en los que la gente pasaba la consulta. Ahora pueden llegar
Y antes llegaban a las 6 de la mañana y salían a la 1 de la tarde. Y ahora la gente, 1 hora y media después, está fuera con sus medicamentos, con sus citas y todo. ¿Y qué hemos logrado? Ha tocado hacer un trabajo arduo, ver procesos, ver flujos, donde se entretenían más las personas, donde estaba el cuello de botella. Y veíamos que realmente, y lo que yo digo, o sea, tenemos que velar por 2 ejes. El usuario interno y el usuario externo. O sea, mi trabajador, pero también mi paciente. Y el trabajador también ha estado sometido a procedimientos y a procesos que no eran necesarios. Tocaba, ahora el paciente llega, introduce su DUI, se le confirma la cita porque está conectada a la agenda electrónica. Son esas máquinas, estas. Son ¿sí? esas maquinitas. Entonces, hay alguien de atención al usuario que está ayudando. Inmediatamente se introduce el DUI y te sale que si eres beneficiario, si eres asegurado, si eres pensionado, la cita que tienes te la confirma y automáticamente te dice dónde dirigirte. Ya con esto se cortó 1 hora, porque antes el paciente tenía que ir a la recepción, después de la recepción archivos. Solo ir a sacar una cita ya era perder la mañana. Exacto. Perdona, así en términos muy elocuentes. Y yo lo sé, y es duro a veces porque de verdad me tocó llegar a donde uno era el malo de la película en todo. Entonces, pero bueno, ahí vamos luchando por transformar y que esto cambie, y hemos visto cómo automatizar e introducir la tecnología ha sido tan importante que ahora la gente a veces dice, pedí toda la mañana en el trabajo y salí en 1 hora y media y ahora me toca regresar a trabajar. Pero él te dice, a la hora de confirmar la cita, te dice a dónde te diriges, hemos señalizado todo, ahora se llega al piso donde tienes la consulta, la enfermera puede realizar de verdad, ya no tiene que andar trayendo o llevando expedientes, sino que ahora abre la pantalla del expediente electrónico, toma signos vitales, pesa, talla al paciente y lo ubica a donde está su consulta, el médico lo atiende, el médico ya no tiene que estar llenando ese gran cuadro y buscando, llenando el censo, llenando receta por receta, que cómo hacía que el médico perdiera tiempo en procesos burocráticos y que todavía después de 3 recetas había que justificar atrás de la 4ª receta. Como te digo, son reglas encontradas y procesos encontrados, pero pues nos dieron limón, hicimos limonada. Y ahorita estamos luchando porque las cosas se mejoren poco a poco. El médico te despacha, pasas al área de recepción que está fuera de cada piso. Ahí está el colaborador clínico donde te dice, te da tus recetas ya impresas, te dice en qué ventanilla vas a recoger el medicamento, te da tus citas y te explica porque ya todo se puede hacer, todo está conectado, laboratorio, radiología, las citas subsecuentes que necesites y tu control. La persona baja y literal ya llegas a la ventanilla y ya no tienes que hacer la cola como antes para dejar las recetas, de que después te estuvieran gritando que llegaras y ya cuando llegabas... una hora después te lo daban. Hablando de automatización, también está el programa Doctor Seguro en línea, ¿no? Doctor ISA en línea. ISA en línea, ¿no? La verdad es que es parte de todo. Es parte de la automatización y es parte de la telemedicina. La pandemia nos enseñó mucho y Doctor ISA en línea surgió en la pandemia. De hecho, es referente a nivel de los seguros sociales en el mundo. Cuénteme un poco sobre eso porque me parece interesante. Me siento muy feliz porque en las reuniones que tenemos con el resto de directores de seguros sociales de la región somos los únicos que tenemos un programa de telemedicina. De hecho, recientemente fuimos premiados por ese programa. Es un programa muy bueno en el cual tenemos una atención 24/7. Se inició con 10 médicos, ahora tenemos alrededor de 100 médicos, se inició en horarios específicos, ahora estamos 24/7. De hecho, ahí en la imagen vemos el primer lugar donde estuvo Doctor Is, que era un lugar pequeño con 5 o 6 cubículos, ahora ya tenemos un lugar amplio donde hay más de 30 cubículos y como estamos ahí, ya en ese lugar. De hecho, ese que se ve en la imagen es el doctor Alemán. Yo creo que ya lo han visto en varios de los programas. De los programas que hemos tenido. Y lo puedo decir en línea porque ya el paciente lo expresó. El doctor impidió un suicidio de un paciente. Él, en uno de los talleres de humanización que yo estaba haciendo, él agradeció y lo hizo público el paciente y dijo, gracias a Doctor ISA en línea yo no me suicidé,
porque el médico desde que empezó la atención nunca me dejó solo. 10 minutos después la ambulancia estaba en la puerta de mi casa. Qué historia más bonita esa, ¿no? Y se llevó al Policlínico Arce, a la emergencia, que es otro de los proyectos que después de 50 años esperando en la institución, esta administración del gobierno del presidente Bukele ha logrado tener la emergencia para los pacientes psiquiátricos en el Policlínico Arce. Este paciente es un paciente que tiene una enfermedad crónica y tenía un dolor crónico y eso lo estaba desesperando y se iba a suicidar. Él tuvo el valor de ponerlo en las redes sociales. Hicimos una jornada de humanización y él llegó a contar su testimonio a todos los 2.500 empleados que capacitamos en esta jornada de humanización, porque estamos, como te digo, uniéndonos al cambio y dejando una huella. Ese fue el lema de esta jornada. De hecho, yo recibí al paciente y esto lo pueden buscar en redes sociales o te podemos compartir el link para que lo veas. Y el señor cuando llegó me dijo: gracias, doctora, necesito conocer a mi ángel, eso se lo voy a pedir. Y él no contaba con que el doctor estaba ahí. Y fue un momento muy emotivo en el que le dije: acá está el doctor que estuvo con usted en todo momento. Se conocieron y la verdad, Doctoriza en Línea ha sido una bendición para muchos pacientes. Ya lo tenemos como un centro más de salud, como un centro virtual. Tenemos muchas proyecciones y muchos planes para Doctoriz. Nos están ayudando a poder depurar todos los pacientes que heredamos de la lista larga de espera de ortopedia. Heredamos 10.000 pacientes pendientes de procedimientos ortopédicos. Estamos en ese camino de depuración. Doctoriz nos ha servido para poder estar contactando a los pacientes, viendo en qué estado están sus evaluaciones, qué necesitan para poder acelerar sus procedimientos quirúrgicos. Aunado a esto, lo que hicimos fue ampliar horarios de extensión, poner un quirófano permanente 24/7 en el Hospital General para poder sacar todas las cirugías pendientes que tenemos de ortopedia, que yo comprendo que son muchas, pero también heredé 10.000 pacientes. Y aparte, solo para rodilla, otro quirófano lo abrimos de 4 a 7 para lograr al menos estar haciendo 5 prótesis semanales extras, aparte de las del quirófano 24/7. Y en el mes de noviembre hemos ampliado el resto de quirófanos, porque en el Hospital General solo 3 quirófanos de los 9 que tenemos, solo 3 estaban activos 24/7, más el que yo aperturé hace un año. Ahora ya aperturamos el resto de quirófanos para que hasta el mes de enero funcionen a las 7. Significa que entonces las cirugías se están, digamos, los periodos se están acortando para poder beneficiar a la población. Porque ese es un tema que, sin duda alguna, también viene siendo como parte del talón de Aquiles. Como bien usted lo decía, el tema de las citas, pues ya con la automatización se ha logrado mejorar. El tema de relacionado con la telemedicina, que es otro de los recursos a la cual obviamente no se le puede negar. Y este otro elemento que quisiera hablar sobre Te Escucho, que es un programa, ¿no? Te Escucho, que sobre todo por el tema de salud mental, que hoy en día creo que es bueno que lo abordemos desde su perspectiva, que piensa sobre estos niveles de intolerancia que a lo mejor se están viviendo hoy en día. Me gustaría hablar de esto y otros proyectos que sin duda alguna vamos a mencionar en lo que nos resta de la conversación. Voy a una pausa, regreso con ustedes. Son las 7:43. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Doctora, hablábamos sobre el tema de cómo se ha logrado automatizar los procesos que en su momento venían siendo como la fibra más sensible de atención que por años ha tenido el Seguro Social. Hablemos ahora del tema de las cirugías, cómo se ha logrado de alguna manera acortar el tiempo para poder dar esa atención inmediata de emergencia que muchas personas o derechohabientes necesitan, por un lado. Después vamos a hablar de otros temas, como por ejemplo este que me llama mucho la atención del programa Te Escucho, que atiende precisamente aspectos que tienen que ver con la salud mental, ¿no? Con el tema del acortamiento de citas, pues otra lucha más. Hemos en el área de ortopedia, que era donde más deuda teníamos, lo que le comentaba antes de que nos fuéramos a la pausa, que hemos ampliado la atención en quirófanos, estamos abriendo más horarios en los diversos quirófanos del Hospital
general para poder sacar este tipo de cirugías complejas. Ya logramos recortar mucho la lista de espera. Sabemos que esta continúa, pero estamos luchando por poder abrir más espacios quirúrgicos. También otra cosa es que varios de los quirófanos que se encontraban en el Seguro Social se encontraban inutilizados. Solo en el Policlínico Sacamil, el año pasado, yo inauguré 2 quirófanos de oftalmología que tenían todo el equipo que fue comprado en su momento caro, los microscopios, todo lo que se ocupa de manera especial para hacer las cirugías oftalmológicas, y por un pleito que hubo ahí en una administración pasada, los quirófanos eran bodegas y se compraban los servicios para realizar procedimientos de oftalmología en lo privado. En una de mis visitas al policlínico, porque esa ha sido otra, tú no vas a cambiar nada desde una oficina. Entonces, visitando es que nos hemos dado cuenta, porque cuando yo visito un centro, pues me subo hasta el techo si es necesario. Y reviso de verdad todos los lugares, viendo ahí ¿y por qué está esto de bodega? Si acá están los microscopios especiales, y por qué no usamos ese quirófano. Y ahí empezar a ver, y en cuestión de 2 meses arreglarlo, y creo que les podemos dejar el link o la foto donde el antes y después. Y los inauguré el año pasado, y ahora tenemos esos quirófanos dignos de oftalmología, que dicho sea de paso van a pasar a la Ceiba, que es el Centro de Atención Integral Básico Ambulatorio, y ahí vamos a tener consulta externa, vamos a tener los quirófanos de oftalmología, vamos a tener 3 quirófanos, ya no solo 2, y vamos a tener el área de entrenamiento para la diálisis peritoneal continua ambulatoria. Con esto estamos sacando pacientes que pasan pues hacinados tanto en Santa Tecla como en Atlacat, como en Sacamil. Estamos descentralizando y llevando estos servicios a este nuevo centro que en el mes de enero, primero Dios, lo inauguremos. Ya estamos casi en un 97%, solo estamos en espera de un tema de aires acondicionados, que las importaciones en estas épocas están difíciles, pero ya trabajamos. Después de encontrar este hotel, ahora tenemos todo este centro. Vamos a abrir 1.300 cupos de hemodiálisis. O sea, de verdad vamos a tener muchos beneficios para la población, para la derechohabiente, ampliando portafolios. Y hace también 2 meses inauguramos un quirófano que también estaba de casi que salón de usos múltiples, comedor, recepciones, no sé qué, bodega, en la unidad médica 15 de septiembre. Ya ahorita solo en este tiempo llevamos alrededor de 300 cirugías en estos 2 meses, y estas cirugías son cirugías menos que se programan en el Hospital General, en el Hospital Roma, en el Hospital Médico Quirúrgico. A veces son cirugías electivas pequeñas, que con esto podemos ir programando más cirugías grandes en los grandes hospitales. Entonces son de las estrategias que estamos haciendo. ¿Qué aportes tiene el Seguro Social, sobre todo cuando se tratan de ver casos? Indudablemente el Seguro Social es para derechohabientes, pero en el tema de salud mental, este programa Te Escucho me parece que es muy interesante. Leía un artículo reciente en la que, sin duda alguna, después de la pandemia, el tema de la salud mental merece una atención bastante prioritaria en una agenda, en una política de salud, ¿no? Sí, de hecho, la salud mental se vio fuertemente afectada con la pandemia. Recordemos que la mayoría de nosotros nunca había vivido una pandemia. Pasamos a estar... de hecho, se ve mucho la afectación, la ansiedad, los estados depresivos post-pandemia, porque mucha gente cambió su rutina totalmente, empezó a trabajar permanente en casa, se ha visto incremento de la obesidad. De hecho, post-pandemia, por el mismo ciclo de vida y de estrés, la poca movilidad que ha habido. Entonces, como Seguro Social, tuvimos a bien tener este programa en el cual, porque también en la pandemia brindamos atención psicológica a través de, pues de las llamadas telefónicas, vimos que fue muy importante que también nuestro personal hacía uso de estos servicios, y en 13 cabezas de red que estamos distribuidos, todas las unidades de psicología y psiquiatría, si se detectaba algún caso de que pudiera haber un suicidio o algo, pues se tomaba acciones inmediatas, como el caso que les comento que se dio. Pero ahora lanzamos este programa que no solo es para derechohabientes, sino que es para toda la población, en el cual, pues si quieres ser escuchado,
el ISSSTE Escucha. Y podemos hacerlo 24/7 a través del 7071-1302 y en horarios pues de lunes a viernes de 7 a 3, también en el 2591-6557. Entonces esta atención es gratuita, especializada y pues si ya detectamos un caso de riesgo, pues nosotros vamos a coordinar con las instancias respectivas en el caso no sea asegurado, pero sí es para toda la población, o sea, seas o no asegurados, si tú quieres ser escuchado, pues el ISSSTE Escucha y ahí puedes llamar. Y a veces nosotros no queremos que nos vean al expresar algo, a veces está esa limitante que es que si voy y me ven y van a decir que soy loco, van a decir que estoy loco. Los prejuicios que sí se generan alrededor de ese tema. Y este programa sí ha tenido bastante impacto porque de hecho hasta nos contactan de la Procuraduría y de diversos lugares para ver si lo pueden utilizar también pacientes que están teniendo algún problema de violencia o se encuentran en algún proceso judicial y necesitan atención psicológica. Hasta quieren ver de qué manera se puede hacer un convenio para que estos pacientes lo utilicen, pero yo lo pongo también a disposición de la población. Pueden utilizarlo, seas o no asegurado. Si quieres hablar, pues nosotros te escuchamos. Ok, Seguro Social también recientemente lanzó el programa Atención Domiciliar. Eso es bien importante porque hay muchos derechohabientes también que les cuesta salir, ¿no? De hecho, jamás se había visto que el Seguro Social fuera tras el paciente. O sea, buscáramos al derechohabiente. Siempre éramos en el Olimpo. Yo siempre decía eso. Estábamos en los dioses del Olimpo arriba y esperando que la gente llegara. Y no, nosotros ahora tenemos, en el mes de marzo, creo, lanzamos la primera fase de esta atención domiciliar en la cual se aperturaba la visita para los pacientes que se encontraban en etapa de cuidados paliativos. Primero hicimos esta fase en la cual habían si algún paciente en etapa terminal que necesitaba tratamiento para dolor crónico o para tener un buen morir, podemos decirlo, o que no tuviera sufrimiento en la fase final de su enfermedad, para preparar a la familia y al paciente. Lanzamos en una primera etapa la atención domiciliar para cuidados paliativos, en las cuales incluso tenemos ingresos domiciliares en el que está llegando alguien de manera diaria a verificar y cumplir medicamentos. También se le explica a la familia cómo hacer ciertas cosas. Y ahora, hace poco lanzamos la atención domiciliar programada, en la cual ya no solo es a pacientes en estado terminal, sino a pacientes, como se ven, dice que les cuesta desplazarse, claro, salir de su casa, que están encamadas y que les costaba movilizarse. De hecho, yo estuve como internista en el Hospital Policlínico Roma y era típico ver los pasillos llenos con camillas de pacientes postrados que llegaban a su cambio de sonda cada 15 días, pero se veía que les costaba movilizarlo a la familia o les tenía que ayudar la Cruz Verde, la Cruz Roja. Entonces, todos estos pacientes ahora se pueden ver beneficiados porque ahora un equipo, 125 equipos están desplazados en todo el país para poder llegar hasta su casa, para poder hacer curaciones a heridas, cambio de parches, cambio de sondas, curaciones a catéteres especiales. Entonces ahora ya tenemos más de 1000 pacientes que se están viendo beneficiados de este programa. Y estos equipos domiciliares los hemos capacitado porque antes estaban distribuidos básicamente para censar y entonces ahora están distribuidos y capacitados para atender a la población, porque tenemos que llegar al usuario. Aquí tengo un dato que me parece muy interesante también, es esta nueva cirugía o práctica de implantar 6 válvulas aórticas autoexpandibles, cuyo costo privado para alguien es carísimo, ¿no? De hecho, es un procedimiento mínimamente invasivo y ya llevamos, vamos a cerrar el año con alrededor de 20 procedimientos de estos que se llaman TAVI, por sus siglas en inglés, que lo que se hace es
colocar una válvula en el cual el paciente antes tenía que ser sometido a una cirugía de corazón abierto para poder cambiar esa válvula. Ahora, a través de un cateterismo cardíaco, que es un procedimiento en el cual solo se hace un pinchón, generalmente a nivel inguinal, y por ahí se entra en un catéter y pues ya se llega al corazón y se pone una válvula autoexpandible que abre en el caso de que hubiera una estenosis, que la válvula estuviera cerrada. No solo hemos hecho esto, sino que también hemos hecho 6 correcciones de patologías que venían, que pues embarazo, se vieron como problemas que venían desde la infancia. Hemos hecho cierres de conductos arteriosos, hemos hecho también cambios en algunas válvulas, también pulmonares. De hecho, fuimos el primer país en Centroamérica de hacer el primer valve-in-valve. ¿Qué significa? Y de hecho, esta paciente también nos acompañó en la jornada de humanización. Es una paciente que hace 10 años tuvo una cirugía de corazón, se le cambió la válvula, se le puso una válvula nativa, o sea, que se hizo en cirugía de corazón, y esa válvula ya había fallado. Y lo único que le quedaba a esa paciente era el riesgo de una nueva cirugía cuando ella tiene alrededor de 73 años, y entonces se colocó sobre la válvula nativa que se había puesto una válvula protésica, y se hizo el primer valve-in-valve, válvula sobre válvula. De hecho, vinieron médicos de toda la región de Centroamérica porque es un procedimiento sumamente novedoso. La semana pasada hicimos una jornada de 6 TAVIs, y tenemos también programados para la primera semana de enero 9 procedimientos más de este tipo. Saben que estos procedimientos llevaban 10 años esperando en el Seguro Social por falta de una firma o por falta de un trámite. Entonces, como gobierno del presidente Bukele, tenemos ese alineamiento. El centro de todo es el salvadoreño. Los procedimientos no son baratos, rondan alrededor de $23,000 cada uno. Pero para mí es un pecado que pacientes hayan muerto en el pasado esperando que alguien firmara estos procedimientos que no son bueno, nos han costado alrededor de 1.2 millones todo, pero los pacientes se lo merecen. Y a la larga, si vemos costo-beneficio, ¿qué es peor? Una cirugía que te cuesta alrededor de $40,000, 10 días de estancia hospitalaria, la recuperación de una cicatriz para el paciente, cuando estos pacientes pueden irse de alta el mismo día o el siguiente día caminando, estables y sumamente bien. Bueno, yo creo que sí, hay mucho trabajo que se ha hecho y mucho por delante de cara al próximo año. Le agradezco mucho su visita al programa. Gracias, doctora. Gracias por invitarnos, y a toda la población no descansaremos hasta heredar un mejor seguro social. Gracias, le agradezco por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. El camino de la opinión pública, y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.